Ya hemos avanzado acerca de los estilos de etiqueta cuando configuramos los nombres de las estructuras para la vista en planta antes de iniciar la creación de la red en el curso. En esencia, la metodología es la misma cuando se trata de las etiquetas de tubería o cuando hablamos de las etiquetas en las vistas de perfil, tanto para tuberías como para estructuras. Antes de empezar esta clase, para evitar duplicar etiquetas en el dibujo, hay que eliminar las existentes. En este caso, las únicas que hay son las de nombres de estructura. Así que voy a seleccionar una, pulso el botón derecho del ratón sobre el área de dibujo y utilizo la opción Seleccionar similares. Finalmente, pulso Suprimir. Como con los restantes objetos de Civil 3D, en la ficha Anotar, panel Etiquetas y Tablas, verás que entre las opciones del menú Añadir etiquetas, tienes la opción Red de tuberías, en la cual, a su vez, hay opciones para añadir etiquetas una a una o para toda la red en las respectivas vistas. Igualmente, cuando seleccionas algún componente de la red desde el área de dibujo, la ficha contextual ofrece esta opción también. La diferencia fundamental entre estos comandos es que con la opción Añadir etiquetas de red de tuberías, tienes el control de los estilos que serán utilizados para crearlas. Y además cuentas con las mismas opciones dentro de este diálogo para establecer si creas las etiquetas para uno o para todos los elementos en la red. Por ejemplo, en este caso, vamos a mantener a la opción planta de red completa. Luego están los campos para la selección de los estilos. En el caso de estructuras, vamos a especificar nuestro conocido estilo de nombre de estructuras. En el caso de las tuberías, deseamos presentar, por ejemplo, diámetro, longitud y pendiente. Así que vamos a revisar los estilos disponibles. El estilo de diseño tiene nombre, descripción, talud y longitud 3D. Podríamos partir de este realizando una copia y asignar o realizar las modificaciones para que presente nuestras propiedades. Voy a cerrar estos diálogos y desde aquí mismo creo una copia de la selección actual. Lo llamaremos datos tubería y agregaré la descripción. En la ficha general, la referencia de orientación la mantendremos en objeto, pues necesitamos que el texto se presente con la misma alineación que la tubería. En composición, y para que el texto se presente a un lado de las líneas laterales que representan a la tubería, es decir, fuera del trazado de la tubería, voy a colocar medio centro en enlace y un desfase en Y de 2 milímetros. Finalmente, vamos a las propiedades a presentar haciendo clic en el botón dentro del campo contenido. Elimino nombre y descripción. A la pendiente o talud le antepongo el símbolo S. Cambio la longitud a 2D centro a centro con 2 decimales de precisión y sustituyo. Por último, vamos a agregar el diámetro. Voy a buscar la propiedad. Aparecerá sin decimales y lo agrego a la etiqueta. Coloco D igual y aquí milímetros. Pulso aceptar y aceptar. Y estamos listos ya para añadir etiquetas a toda la red. Así que voy a pulsar añadir y vemos que las anotaciones se crean adecuadamente. Por otro lado, normalmente es necesario anotar aquí en la vista en planta las elevaciones características de las tuberías dentro de las estructuras, así como la de la tapa de esta. En este caso voy a crear un nuevo estilo que además del nombre de la estructura presente esta información de cotas de rasante dentro de ella.
Así que vamos a hacerlo a partir de nuestro estilo nombre de estructura, pero nuevamente vamos a eliminar todas las etiquetas existentes en el dibujo para no tener objetos duplicados en él. Vamos a la ficha configuración del espacio de herramientas, estructura, estilos de etiqueta. Selecciono el estilo, botón derecho y copiar. Le modifico el nombre, por supuesto, y la descripción. En la ficha general voy a mantener las propiedades tal cual. En composición voy a contenido para acceder al editor de componentes de texto. En la primera línea va a quedar el nombre. En la segunda vamos a colocar la cota de etapa o terreno. Así que me coloco al final del nombre y pulso intro para pasar a la línea siguiente. Busco la propiedad de elevación de superficie en punto de inserción con 2 decimales de precisión y la agrego. Le pongo las iniciales CT para diferenciarla de las restantes y por supuesto la unidad, metros. Pulso intro nuevamente para pasarla a la siguiente línea y busco ahora la propiedad elevación del sumidero. Lo agrego con 2 decimales. Colocamos aquí CR por cota de rasante y la unidad. Finalmente selecciono a todas las propiedades, las alineo a la izquierda para mejorar la presentación y cierro este editor. Ahora, dado que la propiedad de elevación de rasante de las tuberías que están conectadas a la estructura no está disponible directamente aquí, pues por supuesto no es una propiedad directa de la estructura, tenemos que crear 2 nuevos componentes dentro de este estilo de etiqueta. Uno que incluya la rasante de la o las tuberías afluentes a la estructura y otro que incluya la rasante de la tubería efluente a ella. Esto se va a realizar agregando un componente de texto para cada uno de estos ítems. Por ejemplo, verás aquí que si pulso la opción de agregar componente de texto para cada uno, se presenta un diálogo con opciones para incluir en la etiqueta un enlace, por decir así, a todas las tuberías conectadas a la estructura, a todas las tuberías que salen o desaguan desde la estructura y a las que descargan o entran a la estructura. Empecemos, por ejemplo, relacionando las tuberías afluentes. Así que voy a seleccionar tuberías de caudal de entrada a la estructura. Llamaremos a este componente tuberías afluentes. Como componente de anclaje vamos a establecer al componente texto de estructura. Punto de anclaje inferior izquierda, tamaño 1.2 milímetros y aquí enlace superior izquierda. Un desfase en Y de menos 2.5 o 3 milímetros para separarlo de la tercera fila del componente de texto de la estructura. Recuerda que allí optamos por conformarlo por 3 líneas de datos, ¿no? El nombre, la cota de terreno y la cota de rasante de la estructura. Ahora debemos asignar en contenido la propiedad elevación de rasante de tubería conectada. Precisión 2 decimales y agregamos la propiedad. Pongo un prefijo para identificarla, CRAFL por cota de rasante afluente y la unidad al final del campo. Alineo a la izquierda y listo. Ahora agrego otro componente para la tubería de desagüe o efluente de la estructura. Por supuesto, nombre tubería efluente. Se supone aquí que será una sola por estructura. En componente de anclaje ahora debe ser el componente anterior, es decir, tuberías afluentes. Punto de anclaje inferior izquierda, 1.2 de tamaño de texto y enlace superior izquierda.
Igualmente, el contenido de esta anotación o de esta etiqueta debe incluir la rasante de tuberías conectadas. Solo que ahora voy a poner la abreviatura de cota de rasante efluente. Metros como unidad, alineo a la izquierda y pulso aceptar. Por último, voy a agregar una máscara de fondo a los tres componentes que conforman este estilo. Y pulso aceptar para terminar. Ahora, nuevamente, creamos las etiquetas para toda la vista en planta de la red. Perfecto. Creo que con la planta hemos terminado. Podrías por tu cuenta, si así lo consideras, crear etiquetas para las alcantarillas existentes. Seguro que con todo lo que hemos visto se te hará muy sencillo. Voy ahora con las visualizaciones del perfil. Aquí el proceso es similar. De hecho, podrías directamente asignar los estilos que hemos utilizado para la planta siguiendo el mismo procedimiento. Voy a seleccionar una pieza de la red, pero en este caso sobre el perfil. Y desde la ficha contextual, panel, etiquetas y tablas, selecciono añadir etiquetas de red de tuberías. Aquí debo cambiar el tipo de etiqueta a perfil de toda la red. Selecciono los estilos que ya hemos utilizado y pulso añadir. Me va a solicitar la selección de la pieza que es parte de la red que voy a anotar en la visualización. Hago clic sobre una tubería y verás las anotaciones apareciendo. Por supuesto, tendríamos que realizar lo mismo con las restantes visualizaciones, pero desde nuestro punto de vista, las etiquetas de estructuras deben presentarse sobre ella, aquí en la parte superior del perfil. Claro que pudiéramos arrastrarlas y colocarlas allí, pero es algo tedioso, dado que tendríamos que hacerlo con todas las estructuras en la vista de perfil. Entonces por eso es mejor que creemos un estilo de etiqueta diferente o específico para la vista en perfil. Vamos a ver cómo definimos este estilo para presentar esta información en la parte superior de la vista del perfil. Como vamos a colocar los mismos datos que colocamos en planta para las estructuras, crearemos una copia del estilo datos de estructura. Así que lo selecciono desde la ficha de configuración y uso la opción copiar. Le dejo el mismo nombre, pero le agrego la palabra perfil, por supuesto, para diferenciarlo. En la ficha general mantengo la referencia de orientación a vista, pero ahora deseo es presentar las etiquetas rotadas 90 grados. Así que en composición cambio el valor a 90. Pero ojo, solo en el componente texto de estructura, pues es al que se enlazan los otros dos componentes en este estilo. Recuerda que aquí cuando creamos el estilo para la vista en planta colocamos al componente tuberías afluentes anclado al texto de estructura y el de tuberías efluentes a su vez anclado a este último. Así que todo el posicionamiento se basa en el primer componente. Observa también aquí que en la parte superior de la vista preliminar tenemos un botón para poder cambiar la visualización entre planta y perfil. Cambiamos a perfil, pues para eso es este estilo. Y aquí nos podemos ir haciendo una idea de cómo quedará la etiqueta respecto a la estructura. Como la etiqueta está enlazada al centro de la altura de la estructura y esto no es modificable, para que esta etiqueta quede en su parte superior tenemos que especificar un desfase. Voy a cambiar enlace a superior centro, elimino el desfase en X y coloco un desfase en Y de 20 milímetros a ver cómo queda. Recuerda que después es posible actualizar el estilo, específicamente este desfase, para ajustar la visualización si es necesario. Y del resto mantenemos las propiedades actuales, así que cerramos para agregar las etiquetas al perfil.
Se ve bien, aunque podríamos aumentar el desfase en Y, como te había dicho, para asegurarnos que la mayoría de las etiquetas sobresalgan del perfil. Por ejemplo, 25 milímetros más o menos. Y bueno, ahí está. En alguna que otra vamos a tener que moverlas con sus pinzamientos al final, ¿no? Antes de generar los planos finales. Podríamos también aquí ajustar las etiquetas de tubería de forma de colocarlas en la mitad de su altura, en el eje. Vamos a configuración, selecciono tubería, estilos de etiqueta, perfil de planta y selecciono el estilo datos tubería. Botón derecho y copiar. Le cambio el nombre adicionándole perfil. En general mantengo la referencia de orientación a objeto. Recuerda que nos interesa que esté alineado con la pendiente de la tubería. En composición cambio la vista preliminar a estilo de etiqueta de perfil para ver cómo queda. Y como el enlace está aquí en medio centro, solo tengo que eliminar el desfase que habíamos establecido para la vista en planta. Coloco 0. Y listo. Cierro. Ahora voy a seleccionar las etiquetas actuales utilizando la opción Seleccionar similares. Pulso Propiedades de etiqueta desde la ficha contextual de etiquetas y en la categoría general del cuadro de propiedades de AutoCAD busco a Estilo de etiqueta. Selecciono y cambio a nuestro nuevo estilo de perfil y listo. Muy bien. Ahora sí, estoy listo para anotar las restantes visualizaciones, así que vamos a ello. Para las alcantarillas presentes en el perfil podemos también incluir anotaciones. Si selecciono una en esta vista, vemos que se presenta la ficha contextual con la opción Añadir etiquetas. En este caso selecciono en tipo perfil de pieza única, cambio al estilo de vista de perfil y pulso Añadir. Hago clic en la alcantarilla y ahí está la etiqueta. En este caso la debo arrastrar para mejorar la visualización. Por supuesto que puedes crear tu propio estilo para presentar la información que consideres apropiada. Ya debes ser un experto en esto. Otra cosa que te mostraré aquí es la forma de editar el contenido de las etiquetas. Por ejemplo, en este caso sabemos que hay estructuras que se supone son existentes. Por lo tanto, desearíamos colocar la palabra existente junto a su etiqueta. Por ejemplo, aquí en la vista en el perfil. Así que selecciono la etiqueta y observa que en el panel modificar de la ficha contextual de etiquetas está la opción editar texto de etiqueta. Lo selecciono, hago clic sobre el componente a editar, en este caso quiero editar es el texto con el nombre de la estructura y se presenta el editor. Así, aquí puedo ahora colocar al lado del nombre la palabra existente. Pulso aceptar y listo. Esto deberíamos hacerlo también con la boca de visita A6, que también es existente. Por último, es bueno tener en cuenta que también es posible incluir tablas de la red como parte de las anotaciones en tu dibujo o de la información que vas a presentar en los planos finales. Cuando seleccionas a un componente de la red, verás que otra opción disponible en la ficha contextual es la de añadir tablas. Allí puedes optar por la de estructuras o por la de tuberías. Veamos la de estructuras. Por supuesto que las tablas, como prácticamente todo en Civil 3D, tienen que ir acompañadas de un estilo. Observa que cuando accedemos a las propiedades de este estilo de tabla, ves los diferentes campos que las componen.
Desde aquí podrás agregar o eliminar un nuevo campo utilizando estos botones a la derecha. Y en la fila valor de columna puedes seleccionar la propiedad a presentar. En este caso, la propiedad PK, acuérdate que es la tabla de estructuras, no me arrojará valor, pues la progresividad de cada una de ellas depende del perfil en el que está emplazada. Así que la voy a eliminar de la tabla y pulso aceptar. Luego aquí el diálogo de creación de tabla te solicita que especifiques cuál es la red a partir de la cual se van a presentar los datos en la tabla. Seleccionamos la red sanitaria, por supuesto. No deseo dividir la tabla, presentaré una tabla única, así que desactivaré aquí. Y bueno, mantengo la opción de comportamiento en dinámico, de forma que cualquier cambio que eventualmente realice en la geometría o en la red se refleje aquí automáticamente. Pulso aceptar y selecciono un punto en el área de dibujo para crear la tabla. Y ahí la tienes. Como ves, el asunto de las etiquetas y anotaciones en redes es muy similar a la del resto de los objetos disponibles en el programa. Por supuesto que todo depende o dependerá de la información que es necesaria presentar en los planos para que tú establezcas, de ser necesario, nuevos estilos que presenten las propiedades de cada uno de los elementos que conforman a la red. Así llegamos al final del curso. De aquí en adelante solo queda es que prepares tus hojas para la impresión de las plantas y perfiles del proyecto. Como has visto, a través de una secuencia ordenada puedes fácilmente crear tus propios planos de redes de alcantarillado con Civil 3D. Así que te deseamos éxito en tus proyectos.